Las personas se preguntaban, pero ¿por qué después de tanto tiempo se están manifestando? Y realmente se dieron condiciones especiales que tuvo como detonante la situación del coronavirus, que mermó los ingresos, las divisas de la isla, que tiene como principal fuente de divisas el turismo. Ya ahora en Cuba hay medidas restrictivas en cuanto a la entrada de los turistas, tienen que pasar una cuarentena, estar en un hotel elegido por el gobierno. Entonces eso mermó considerablemente los ingresos de la isla. Pero también hay una situación, el gobierno cubano recibía el dólar estadounidense por medio de la venta de sus profesionales médicos cubanos. Esta situación se revertió con los cambios de esos gobiernos progresistas, cambios por ejemplo en Ecuador, en Brasil, también en Bolivia, y la situación económica que se ha ido agravando en Venezuela. Eso también disminuyó la cantidad de dinero que recibía el gobierno. Pero también un detonante importante fue la situación del coronavirus, o sea, la pandemia en sí, la situación crítica de salud. Recordamos que unos días antes de que empezaran las manifestaciones, veíamos en las redes sociales SOS Cuba, por ejemplo, y las personas se quejaban de la falta de medicamentos y que los números estaban aumentando de muertes, de contagiados. El mismo presidente dijo, bueno, es la situación que se ve en los demás países, o sea, el virus ha creado tensión y crisis en los sistemas sanitarios, pero el sistema cubano, uno de los principales baluartes de éxito que presenta el régimen cubano es el manejo bueno del sector salud y el manejo del sector educativo. Ya en el día de hoy, anoche, pues el presidente ha anunciado una serie de medidas para aligerar un poco, por ejemplo, la eliminación de unas restricciones aduanales para la llegada de medicamentos, medicina. Sin embargo, las personas que protestan dicen que son insuficientes, que quieren libertad, que quieren más cosas, quieren alimentos, quieren... Y la situación se ha agudizado por esos temas económicos. Sabemos que también hace poco se prohibió la circulación, la compra con el dólar estadounidense, que era la principal fuente de ingresos de personas que reciben divisas de Estados Unidos. Pero también hay un tema importante que no debemos dejar pasar, es el aumento de las restricciones en Estados Unidos con la reversión de la política de Trump a la normalización de las políticas con Cuba que llevaba a su predecesor Barack Obama. Estas políticas las mantiene Joe Biden y al parecer para Joe Biden cuando inició su gestión no era una prioridad Cuba. Sin embargo, ahora se está revisando esas medidas porque Estados Unidos no necesita otra crisis y siempre está el temor de que haya una crisis de balseros, por ejemplo, como la ocasionada en el 95, y la gente hace paralelismo entre el maleconazo del 94 y estas protestas, ese maleconazo que le abrió la puerta a muchísimos cubanos para que se fueran, muchos pudieron llegar a territorio estadounidense y de ahí recordamos que se cambió la ley de ajuste cubano con pies secos y pies mojados, esa controvertida ley que el cubano que llegaba a suelo estadounidense podría obtener la residencia por un año si era detenido en aguas incluso continentales estadounidenses y salió de forma ilegal, pues era devuelto. Sin embargo, esa política se revertió en el gobierno de Barack Obama y Donald Trump la mantuvo. Entonces, ahora tampoco el régimen cubano tiene como ese respiro de que, porque la migración siempre es un respiro para los países donde hay crisis. Claro. Lo vemos en Haití, por ejemplo, es un respiro. Todos los países pobres, mucha migración. Exacto, entonces los gobiernos represivos utilizan como ese chantaje migratorio. Tú me pones más sanciones, pero espera que van los migrantes para allá. Y eso también se ve en Centroamérica, donde hay una gran cantidad de migración hacia Estados Unidos. Honduras, El Salvador. México. Y la mayoría de los gobiernos ni siquiera lo controla demasiado porque es un alivio para ellos, aunque ellos no lo digan. Entonces la situación es muy compleja. El gobierno cubano mantiene un sistema de vigilancia, de espionaje muy fuerte, muy controlado. Entonces eso ha permitido, por ejemplo, los primeros manifestantes que estuvieron en las protestas, pues fueron capturados. Hay algunos que están presos. Amnistía Internacional, estuve leyendo esta mañana que decía que hay más de 200 personas que no se sabe su paradero, por ejemplo. Y de manera violenta. Y de manera violenta. Pero ahora se están haciendo apresamientos selectivos de líderes y ha jugado también un papel importante el uso del Internet.
el gobierno de Raúl Castro se aumentó la conectividad en la isla y eso ha permitido que muchos jóvenes pues se enteren de manera simultánea lo que está pasando, las protestas en todo el país. Y aunque el gobierno cubano dice que son mercenarios, que son pagados, también hay un descontento generalizado que no tiene que ver con el embargo estadounidense. O sea, aunque el embargo aprieta la tuerca, es cierto, pero se están dando condiciones internas y ya el cubano común no se come como ese discurso de que es simplemente el embargo. O sea, están pidiendo apertura.